este dato está feroz, 4.783 atrocidades, con un promedio de 18 víctimas diarias. ¿Qué incluye esto que mencionamos como atrocidades? Homicidios, torturas, mutilaciones, feminicidios y particularmente en el estado de Sinaloa, Guanajuato y Guerrero, donde la violencia extrema se disparó. Mire, déjeme decirle como muestra, ahí va un botón, como se dice de manera doméstica. Hoy fueron atacados 2 diputados locales de Movimiento Ciudadano, seriamente, gravemente. Hoy fueron secuestrados 10 trabajadores de una minera canadiense. ¿Dónde? En Sinaloa, ahí donde estamos esperando que se dejen de pelear para que acabe el lío. El informe de Causa en Común destaca que el término atrocidades abarca lo siguiente: actos de violencia intencionada con el fin de causar terror en la sociedad, como masacres, asesinatos de figuras políticas o de seguridad. Este tipo de crímenes se volvieron cotidianos en diversas regiones del país. En los últimos meses, Sinaloa lideró la lista de atrocidades con 641 incidentes. En segundo lugar, Guanajuato con 477. La normalización de esta violencia ha generado una grave preocupación que tiene que ver, como nos decía hace poco Sofía Huet, la concepción de la percepción de los ciudadanos, la percepción de la seguridad en la sociedad mexicana, particularmente en las zonas más afectadas, más violentas. Y sobre todo, le diría esto que es muy importante. Esta percepción, no lo perdamos de vista, esta percepción a la que estamos haciendo referencia tiene que ver también con cómo el gobierno interpreta la percepción. ¿Por qué? Porque también hay algo. Las informaciones que tenemos, pues claro que se tratan de ajustar lo más posible a lo que realmente está pasando. Pero, aquí aparece una variable que es bastante ruda. Y esa variable bastante ruda es qué tanto los estados, a través de las fiscalías, informan con precisión al gobierno federal. Y aquí traemos una bronca, porque esta no es la única bronca que traemos. Le voy a decir un dato muy concreto. No es la única bronca, porque no es la única bronca que lo que está sucediendo es que en muchas ocasiones nos hemos metido, lamentablemente, en las mañaneras en un toma y daca de versiones en donde uno dice el problema de comunicación hacia la presidenta o de la información hacia la presidenta, qué tan efectivo y qué tan preciso es. Y entonces vamos a los asuntos. Exportación de barriles de petróleo a Cuba. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, no, y ahora ya nos dijeron que sí. ¿Qué ha pasado? El señor Ryan Wedding fue entregado, se entregó o fue detenido. Todo esto tiene variantes, muchas variantes. Entonces el asunto de la comunicación social, de la información, particularmente a la presidenta con muchos asuntos, en donde la presidenta acabó diciendo, como en el caso de Ryan Wedding, no, ya no va a meter a este asunto. Y bueno, tiene razón, pero ¿qué pasó? O sea, entonces le creemos a la presidenta y entonces ¿por qué está la otra versión? Y ya de plano, yo creo que las partes dijeron, tablas cada quien que se lleve lo suyo. Y eso no necesariamente es efectivo porque deja un antecedente respecto a lo que pudo haber pasado. Y sobre todo, ¿no? Que Estados Unidos, no lo perdamos de vista, sobre este personaje creó una narrativa mayúscula al grado de Pablo Escobar Gaviria, al lado de Joaquín Guzmán Loera, así a ese nivel. Y habla uno con un exagente de la DEA como Mike Vigil y nos dice Mike, oye, yo creo que están inventando este personaje. Ese personaje no es todo lo que dicen. ¿Cómo se va a comparar, dice Mike, con Pablo Escobar Gaviria? ¿Cómo se va a comparar con Joaquín Guzmán Loera? Por favor, nos hubiéramos entrado desde hace mucho tiempo. Bueno, el asunto está en que México vive este proceso también de información que cada vez se convierte en importante. Nos cuentan todo lo que sucede en los estados, las fiscalías, llega la información precisa, le permite al gobierno federal tener muy claro lo que está pasando, se está informando de manera correcta interiormente y entonces lo que tenemos es que pasan cosas o se nos olvidan, la fuerza de la cotidianidad es brutal, entonces pues Causa en Común hace un estudio
Y cuando volteamos la cara es, ok, llegue o no llegue toda la información, hay algo que es un hecho. Hay un hecho atroz diario en el país. Y nos atenemos que le cueste la vida a 3 personas. En 2025 hubo uno diario. A ver, hablemos con Fernando Escobar, él es investigador de Causa en Común. Hace rato hablamos en radio, 98.5 de FM, Heraldo Radio, el referente. Esto nos dijo Fernando. Mira, este trabajo de las atrocidades que elaboramos en Causa en Común Ajá. lo venimos realizando desde 2020 Ajá. y la definición de atrocidades que hemos construido es una definición amplia. Entendemos como atrocidad el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo, para causar la muerte de un alto número de personas, para causar la muerte de personas específicamente vulnerables o de interés político y o para provocar terror. Es una definición muy amplia en la que caben fenómenos particulares que consideramos que pueden, por la magnitud de la violencia que conllevan, llevar un registro propio que nos permita llevar un seguimiento de las particularidades de la violencia que se comete en el país. ¿Qué pasó con este estudio? ¿Qué encontraron? ¿Algo? A ver, te pregunto, ¿algo que te sorprenda? No que ahora las cosas iban a ser, y no lo digo sarcásticamente, ¿no? Pero ya ves, me acordé, ¿sabes de qué? Cuando dijo López Obrador, ya no hay matanzas, jijiji, hasta se rió, ¿te acuerdas? Y en el fondo, pues Sí. simplemente lo de Salamanca el domingo nos da un golpazo en la cara, ¿no? Pero a ver, te diría, ¿qué encuentras estos hallazgos? Hay un número, pero ¿qué encuentras de los hallazgos? ¿Qué te sorprende del hallazgo? Mira, detectamos incrementos destacados, en particular en algunas atrocidades, así como algunos promedios que me parece que retratan la magnitud de las atrocidades que se cometen en el país. Hablabas hace ratito de las masacres. Sí. Pues bueno, promediamos una masacre al día en 2025. Wow. Entendemos por masacre los hechos violentos que conducen a la muerte de 3 o más personas. Salamanca es uno de los casos más recientes. Pero la realidad es que si nos ponemos a revisar con rigurosidad la prensa, fenómenos como los de Salamanca se registran todos los días en el país, ¿no? Cosa que me parece ya bastante alarmante. Bueno, y pese a toda esta violencia, hace 5 años el presidente, recordemos lo que dijo sobre las masacres en México. Ahí está, mira. Ahí están las masacres. Bueno, hablando de los temas de seguridad, la secretaria de Seguridad y Paz de Guanajuato detuvo a 3 presuntos responsables por el ataque en Loma de Flores, Salamanca. Les recuerdo, es el ataque que dejó 11 muertos, fue atribuido al cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por el detenido El Marro. En el proceso de investigación, se está vinculando el ataque con la disputa, a través de la disputa o el término de la disputa del cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, en la que al menos 5 de las víctimas trabajaban para una empresa de seguridad privada vinculada al cártel de Jalisco. A pesar de los avances, las autoridades piden cautela hasta que los detenidos sean formalmente procesados. Es lo que se tiene respecto a quienes presuntamente pudieron participar, fueron perpetradores precisamente de este ataque a un grupo de personas que estaba jugando un partido de fútbol y que estaban sus familiares, amigos viéndolo, y el resto de la historia pues la conocimos. Sábado 5:30 de la tarde allá en Salamanca, Guanajuato.